creo que la carrera es un punto de partida, ¿sí? Es como tú de ahí no sales experto realmente en nada. Entonces, pues el Atmos, pues bien, pero no sé, como que falta ver qué pasa. Con la inteligencia artificial, que eso sí va a generar, yo creo que muchos cambios, pero todavía es muy incierto, muy desconocido el tema. Este es el Podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Oscar Pinilla y quien les habla, Miguel Mora. Bienvenidos. Saludamos a todos nuestros oyentes del Podcast Resonante, hoy con un nuevo episodio en esta segunda temporada. Estoy acá con Miguel Mora. Hola a todos. Y estoy con un invitado muy especial. Estamos con David Santa, músico, baterista y productor musical, que además de pues esta parte musical y este mundo artístico se ha dedicado también a la parte disquera como AIR desde hace más o menos unos 7 años. Por ahí está David Santa. Gracias, David. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que tengamos esta oportunidad para conversar. No, sí, y qué chévere que puedas contar tu historia también acá para la gente que nos escucha. David, es tradición acá en el podcast siempre iniciar el episodio contando los inicios en la música de nuestros invitados. Cuéntanos ahorita, antes de que empezáramos a grabar, dijiste, no, yo empecé, no, espere, grabemos. Porque Sí. es que es agarrar de una vez la historia y dejarla como Sí, así. sí, sí. Entonces cuéntanos cómo es tu historia con la música. Pues no, la música, yo empecé de verdad muy pequeño. Recuerdo que, bueno, en mi casa siempre había muchos discos, ¿no? Mis papás les gustaba mucho escuchar música, tenían muchos amigos músicos porque ellos eran artistas, entonces siempre estuve como en ese ambiente creativo, cultural, artístico. ¿Tus ¿no? papás eran músicos específicamente? No, mi mamá, artista plástica, ella estudió Ajá. artes plásticas y mi papá hacía otras cosas también en el medio, pero ya más como guionista y bueno, en otros qué temas chévere. también, pero él tocaba guitarra y claro, eso también Influyó. pero lo que les digo, había muchos discos, ¿no? Entonces tuve muy claro desde pequeño que quería dedicarme a eso y ya después llegaron los cassettes, ¿no? Llegaron todas las formas de reproducción de música y yo pues pasaba por todas. Me gustaba mucho los covers de los discos, ¿no? Las Mirar el carátulas, arte. los créditos, el arte, el CD, o sea, eso siempre me apasionó y empecé a comprar discos muy pequeño y compraba de muchos géneros y hasta me censuraban un poco en la casa porque compraba material, pues, o sea, letras explícitas para un niño de esa edad, ¿no? Como de Claro. ciertas bandas y... ¿Y lo comprabas, digamos, porque ya sabías, digamos, la música que contenía el disco o lo comprabas como porque la carátula te llamaba la atención? No, yo creo que siempre compré basándome en la música, ¿no? Y si me gustaba o no. Eso siempre fue importante para mí. Pero ahí entonces pues llegó toda esa, como ese fanatismo y como esa pasión. También desde muy pequeño pues yo empecé a tocar, pues habían, ¿no? Teclados pequeños en la casa, una guitarra. Empecé a armar mis baterías, ¿no? Muy joven, muy chiquito. O sea, con cosas que no eran Que no tambores. que no eran tambores, exacto. Ok. Y bueno, así fue surgiendo la cosa. Después ya en la adolescencia también estuve estudiando música en un programa juvenil y ahí conocí más gente, ¿no? Empecé a tocar, a armar bandas. En ese momento yo tenía 15 años, no sé, tal vez. Y siempre desde ahí con la batería. Sí, ahí yo ya tenía claro que era eso y como que ya cuando uno iba saliendo del colegio no pensaba que iba a estudiar y tal. Yo ya lo tenía claro, yo ya dije, no, pues no tengo que O sea, a pensarlo, ti es música. esa pregunta no te causó Nunca. ninguna... Nada. Fue como muy claro siempre. Y ya empecé a estudiar música. Bueno, estudié jazz un tiempo. No terminé en esa universidad porque me di cuenta que no quería solo hacer jazz y solo interpretar, sino que quería abrir otros caminos, ¿no? Y entender otras cosas. Lo cual, bueno, me llevó después a tocar en otro país jazz. Yo tocaba en Nueva York, en Harlem, con una banda, pues sí, de gente de diferentes lugares, sobre todo neoyorquinos. Y ahí pues empecé a tocar mucho jazz de manera frecuente, ¿no? En un lugar en Harlem. Y regresé a Colombia porque, bueno, yo dije, quiero otra cosa, Ujú. ¿no? Quiero buscar más cosas. Y, bueno, terminé estudiando producción, música con énfasis en producción. Bueno, y ya terminé siendo productor y han pasado muchas cosas, ¿no? Claro. Digamos, toda mi vida ha estado relacionada con la música de alguna manera. Y digamos, bueno, listo, te gradúas de producción y cómo terminas entrando al mundo del music business, porque listo, uno, o
sea, dar ese salto, tal vez a veces a uno en la universidad, no, o sea, le dan un repaso muy por encima de qué es el music business, pero no hay una vaina a fondo de decir, listo, yo entiendo y si me sale un camello de estos, Ujú. va para adelante. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Bueno, yo creo que un poco por lo que les mencionaba y les contaba de que me gustaban mucho los discos, los CDs, o sea, me encantaba como todo, ¿no? Toda la experiencia de ir a la tienda, escuchar, este sí, este no, seleccionar, luego volver a seleccionar y los filtros y escoger el disco que me iba a llevar o los discos que me fuera a llevar, pues ver el arte, ponerlo, y destaparlo, ponerlo, escucharlo, pues eso era, digamos, muy emocionante y creo que nunca pues se fue, ¿no? O sea, como que siempre he sido un melómano, empedernido y estando, o sea, creo que cuando me di cuenta que no quería solo tocar jazz o estudiar interpretación, fue que me abría esas posibilidades, ¿no? Porque como esto me llamaba tanto la atención, yo decía, bueno, hay algo más allá de tocar, hay algo más allá, ¿y qué es? Entonces, en esa búsqueda, pues pasé por la producción y ya pues estudiando uno esto se da cuenta que está la acústica, que está la ingeniería de sonido, de grabación, la masterización, la composición, tantas cosas, ¿no? Alrededor, que eso era lo que yo quería, ver otras cosas, no solo la interpretación. Y al ver todo esto, pues, y esa conexión con lo discográfico de alguna manera, un día yo estaba viendo un documental y pasaron una entrevista, no sé, de una banda, como un documental, ¿no? De la banda, y ahí entonces entrevistaban al IR, como de la banda, y decía, pues, ¿no? En el título, en el nombre que ponen, el nombre de la persona, El IR en tal lado, cargo. y yo ahí dije, uy, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto de IR? Pero ahí yo creo que sí, yo era también, sí, estaba adolescente, no sé, y terminé siendo IR. Bueno, pero Varios años después. qué parche, ¿no? O sea, uno mirar algo que Sí. uno no sabe qué es y uno después, uy, después de un tiempo estoy siendo eso que yo vi esa primera vez en una pantalla, en un televisor. Sí, como, Sí, ¿y qué te preguntaste? ¿Qué es pues, eso? sí, exacto. Yo me pregunté qué es esto, me llamó la atención, me pareció interesante. Estudié la carrera tal y empecé como a ver esa parte y me dije, bueno, mucha música, mucho arte, pero quiero ver algo más de negocios, ¿no? Como Ahora atención esa algo parte. más de otro lado. Quiero conocer otra cosa, quiero aprender sobre otros campos y al final todo está conectado. Entonces, a estudiar, sí, temas relacionados con negocios. Hice un posgrado en eso y mientras hacía ese posgrado yo trabajaba en un estudio, yo trabajaba y estudiaba. Y en las noches estudiaba y en el estudio grababa cuñas, ¿no? Entonces, Ok. locutores, los jingles, Pero como operador, o como sea, operador, como ok. operador. Yo grababa, editaba, ya listo, medio mezclaba, enviaba tan, y eso era a toda. Sí, está Y toda. no, la vi ahí en estudio y salí a estudiar y tan. Y yo desde antes ya venía con ese tema de pensando en, me gusta esta parte. Y de alguna manera, bueno, ya terminé trabajando en una compañía varios años, en un sello, un major, varios años, ahí pues aprendí muchísimas cosas, todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido, como que lo apliqué y también aprendí mucho, entonces se potenció el conocimiento. Fue a partir de entonces del posgrado que entendiste como qué cosas tenías que aprender para poder aplicar en el trabajo, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos han contado los invitados, incluso nosotros mismos, es como que la formación universitaria no alcanza, digamos, el pregrado no le alcanza a mostrar esas cosas que a uno le interesan, sino es como la calle lo que le da a uno la experiencia, ¿no? Salir a tocar y de pronto decir, oiga, esta parte de aquí me gusta, quisiera comprenderlo y un camino también es estudiarlo, ¿no? O sea, es un camino de decir, bueno, si yo quiero aprender sobre music business y quiero abrirme un campo en esta parte de acá, pues tengo que buscar un posgrado, perdón, o un estudio posgrado para poder entender y tener herramientas para eso. ¿Fue a partir del posgrado que tú lograste encontrar el trabajo o ya desde Pues antes? sí, efectivamente, yo creo que la carrera es un punto de partida, ¿sí? Es como tú de ahí no sales experto realmente en nada, o sea, tú adquieres conocimientos y no solo de música, relacionados con música, sino con otras carreras, ¿no? Y eso es lo que lo hace universidad y de alguna manera es un punto de partida. De ahí en adelante es como que empiezas tú a ver por dónde te mueves, por qué camino, o por lo menos fue así en mi caso, ¿no? Pero yo ya también tenía claro desde la universidad que yo quería business y que yo quería meterme por ese lado. O sea, ya lo tenías desde que estabas estudiando producción, digámoslo así. Sí, claro, casi que desde que yo vi ese documental.
Uy, qué chimba, qué brutal. O sea, desde adolescente casi. Más o menos, sí. Hay Wow. cosas relacionadas así como con el cine. Por ejemplo, John Mayer, ¿no? O sea, John Mayer es guitarrista porque vio a Marty McFly tocando guitarra en Volver al Futuro. Entonces, como que hay cosas... sí? Sí, él es guitarrista Ya. porque vio esa peli y dijo, uf, qué chimba, y por eso tenemos a John Mayer. Ya. Entonces es como ver algo o ver a una persona y ojalá que en estos momentos esté pasando eso, ¿no? Que alguien esté escuchando este episodio y esté escuchando a David y diga, uy, marica, yo quiero ser AIR también, y que desde por ahí empiece a generar esa chispa, porque eso fue lo que le pasó a David, ¿no? Claro, es un poco, sí, es un poco la mente, ¿no? Como Y chévere que lo hayas tenido claro desde tan pelado, ¿no? el tema de la mente y los pensamientos y todo esto es interesante. ¿Y tu familia Sí. full te decía así, qué chimba? ¿O ahí era como, oh, este man es el músico? No, pues mis papás, no te digo, mis papás eran artistas, Ah, ambos. Y he tenido primos también, hay primas, tíos, tías en el mundo del arte, sí, de la música, de la ópera, del teatro, del cine. Entonces era muy natural, Qué muy chévere. natural y siempre recibí mucho apoyo, Qué siempre. bueno. Sí, Hemos mencionado mucho el término de AIR, pero pues explícanos qué es una AIR. bueno, entonces mi experiencia ha sido desde tres niveles o tres formas de trabajar, ¿no? Una la parte discográfica, otra la parte de distribución y otra el AIR editorial, ¿sí? Ok. Mi primera experiencia fue en la parte discográfica en la que trabajé en este major y bueno, fueron unos buenos años de aprendizaje. Se toca más, digamos, fue un poco más hacia el lado artístico Y ese de fue todo tu el tema. primer trabajo como AIR, digámoslo así. Sí, ese fue mi primer trabajo como AIR. Aprendí muchas cosas, es que son demasiados temas, ¿no? O sea, Sí. es amplio el tema y nada, va desde el fichaje del artista a la negociación, luego el desarrollo, el trabajo en el artista a nivel artístico, a nivel también de negociación, ¿no? Con otras personas, otros productores, estudios, ingenieros, compositores, editoras y demás. O sea, era como un fichaje Exacto, integral. también la parte, digamos, desde la composición, ¿no? Desde el momento cero de, bueno, qué canción va, con qué compositores, entrar al estudio, componer, ¿no? Que sacar 20 canciones para que de ahí salgan 3, Ujú. todo ese tema, luego pasar a un estudio, ¿no? Tener toda esa logística de lo que es la producción ejecutiva. Pero digamos, Sí. siempre hay un acompañamiento, o sea, digamos, el artista que tú fichabas, tú seguías acompañándolo en las negociaciones, luego en el estudio, con los productores, bueno, o sea, como Mm, hacías el camino de la mano Sí. con el artista. claro, claro, por lo general sí. Es todo un acompañamiento, es una sinergia, ¿no? Van de la mano y de una manera muy, muy cercana. También depende del artista. Hay artistas que también depende mucho de la relación del artista con el sello o con su AR, ¿no? Si hay una amistad o no, Claro. si hay buena energía. A veces, como todo, ¿no? Pues somos humanos y esa parte, pues imagínate, en un proceso artístico, pues es importante. Entonces eso depende mucho, por lo general siempre hay diferentes ARs y cada AR lleva diferentes artistas, entonces como que tú no tienes que lidiar con todos o de pronto sí, dependiendo del sello o del momento, ¿no? Hay muchos factores que se involucran, pero uno pasa por muchas etapas Ujú. del proceso creativo, del proceso también administrativo, legal, ¿no? Claro. Porque también interviene mucho la parte legal del asunto. Entonces intervienen muchas cosas en el proceso ejecutivo, en el artístico, porque también entonces toca escoger los compositores, ¿no? Las mezclas, corregir, mandar. Son varios procesos hasta que sale una canción, un sencillo, un álbum, y de ahí pues ya uno lo entrega a marketing, a otros departamentos, ¿no? De la compañía y Para ellos ya que hacen su continúe. trabajo. Pero uno está involucrado en la parte legal, en la parte artística, musical, en la parte de negociación y esa es la parte, digamos, del IR discográfico. Súper multidisciplinar, o sea. Sí, como yo lo viví y lo trabajé. Me tocó ver las cintas, ¿no? En los estudios así viejas de grabaciones muy de hits. No sé, uno va a muchos estudios importantes, es muy divertido. Sí, eso Eso suena chévere. Es divertido, huevón, claro. es divertido, pero bueno, todo digamos que a mí siempre me ha gustado como buscar cosas nuevas, ¿no? Yo tengo una pregunta en cuanto a lo de los fichajes de los artistas. O sea, digamos, tú tenías unos
lineamientos que te decían como, mira, queremos que busques un producto de X género, que sea hombre, que sea mujer, o tenías como carta abierta a ver lo que a ti te pareciera que valía la pena, o cómo funciona ese pedazo? Pues ese es el tema, Miguel, de que es un negocio, ¿no? Y pues ese negocio tiene que funcionar, tiene que rodar, por lo tanto, tiene que ser algo que esté en las tendencias del mercado, ¿no? Que esté en la tendencia de consumo. Si estamos hablando a un nivel major, si hablamos a un nivel independiente, pues es otro el asunto. También depende del género, es diferente un sello de electrónica a un sello de reggaetón o un sello de clásica, o sea, es como que O sea, tienes que depende, tener en pero cuenta cuáles son los objetivos, digamos, de la empresa en la que estás. es vital, claro, creo yo, pero hay casos de casos, ¿sí? Y eso es lo que he venido aprendiendo después de pasar de un major a trabajar en otras compañías, que esos son los otros IRs que les he dicho, y es, digamos, el de la distribución, que es un poco más comercial, ¿no? Es un tema muy comercial, para mi gusto. O sea, digamos, en el primer Pero IR era el IR de hacer el producto, digámoslo, de de fichar. ficharlo, de negociar, Ajá. sí, de Como de la parte artística, inicial. exacto. Este IR de una distribuidora es, ya tengo el producto, ahora, ¿qué Exacto, es hacemos? un poco más comercial, es como tú no desarrollas al artista tanto, Si no que lo no, pescas. si no lo pescas y ya, y firmas un acuerdo y es una transacción, ¿no? Y te hacemos esto, estos servicios, y tú nos entregas tu música, le tomamos un porcentaje de tu Como música agarrarle catálogo, y el claro. catálogo y comercial y ya, y no importa el género que sea, no importan muchas cosas. O sea, lo importante es conseguir catálogo, catálogo, catálogo. Sí, catálogo, artistas, números, ¿sí? Entonces, digamos que la música pasa a otro plano y bueno, son formas de verlo. No es que yo sea un romántico, pero pues yo soy músico. Claro. Sí, claro. Y de todas maneras, sí, la música, pues en esto es como la finca raíz, ¿no? A nivel de negocio es eso, lastimosamente. O no lastimosamente, es lo que es y ya, punto. O sea, es un negocio y ya. El arte se disfruta y todo bien. Pero entonces esta parte de distribución es así. Y el otro que he venido trabajando recientemente en los últimos años es la parte editorial. Entonces, pues es muy similar, o sea, todo es lo mismo al fin y al cabo, en el sentido de que se trata de negociar, de firmar acuerdos, de generar alianzas o más bien colaboraciones artísticas y también enfocadas pues en la música y en el mercado y en el negocio. O sea, todos comparten eso, obviamente, son solo formas de verlo y de trabajarlo. La parte editorial es más con productores, con compositores, con el mundo audiovisual, sí, la parte de los derechos, ¿no? Y de la parte autoral, que Como de la es, parte legal que mencionabas hace un rato, que tenías sí, que haberte empapado sobre igual la eso. parte legal está en Sí, todo. sí, sí. Esto es una industria de derechos y eso es lo que uno aprende. Una de las cosas que uno toca mucho, esta parte editorial, bueno, creo que es ver el negocio de otra manera porque trabajo en una compañía independiente que tiene otra visión de las cosas, ¿no? Del negocio y ha sido un reto porque es decir, en estas otras compañías que yo les he contado, pues ya está todo hecho, ya está todo hecho, ¿sí? Son compañías y corporaciones que llevan Años. años, Claro. muchísimos años, que tienen un catálogo pues de años y de muchos hits y internacionales, multinacionales, corporaciones. Entonces es muy interesante pasar de eso a uno tener que construir y crear, ¿no? Porque no Pues todo está hecho. estás construyendo también como desde la experiencia que, Claro, eso o le sea, ya viste, digamos, el edificio desde arriba, Exacto. ahora bájate a construir uno. Exacto. y eso te permite hacer cosas desde cero, entre comillas, Ujú. de cosas que no estabas de acuerdo, Sí. que viviste en esos otros dos. O en esos cosas que dos sí estaba de trabajos. acuerdo Y también. replicarlas, claro. Qué chimba. Exacto, y aplicando todo esto, todo lo que aprendí, como aplicándolo y creando desde una manera más corporativa, más ejecutiva de una compañía como tal, ¿sí? En cuanto a muchos procesos, en cuanto a una parte mucho más administrativa y gerencial, de buscar la forma de crecer una marca en un nuevo territorio, ¿sí? Entonces eso pues supone nuevos retos y a estar constantemente estudiando, ¿no? En la jugada ¿Qué tanto muta la industria, digamos, desde la visión de una IR? Digamos, desde que tú empezaste hace 7 años a hoy, ¿qué tanto ha mutado el modelo de negocio? ¿Qué cambios has visto? Así como que digas, uy, esto antes era Claro, así. porque hace 7 años no estaba TikTok, por ejemplo, o Ujú. otro tipo cómo ese tipo de cosas empiezan a cambiar
¿Qué tan volátil es ese cambio de la industria musical desde tu perspectiva? Es que sí, es que todo va muy rápido, hay muchos cambios, todos los hemos vivido, ¿no? Desde el consumo, ¿no? Que de los formatos de reproducción, ¿no? Y de hace 7 años para acá, pues también, es decir, siento que lo que todos sabemos, o sea, el digital pues cada vez creciendo más, ¿no? La parte de CDs, pues en estadísticas pues hay un decrecimiento, pero en vinilo sube, entonces pues es interesante ese fenómeno. La parte digital, me encantan los discos, pero yo soy totalmente digital, si yo consumo toda mi música, la tengo, bueno, escucho en diferentes plataformas, pero siento que también pues ese exceso de música abre otras posibilidades, ¿no? Y abre segmentación y abre un poquito la especialización en ciertos géneros, aunque también se puede decir que hay muchos, bueno, hay discusiones sobre si hay géneros o no, si existen los géneros en la música en este punto o no, porque ya todo, pues, es que todo es un revuelto de hace tanto tiempo y de tantas cosas y la globalización, pero digamos que sí hay una especialización, o sea, hay muchas formas de consumo que se abren, siguen siendo obviamente las poderosas las que sabemos, ¿no? Spotify, YouTube, entonces eso en cuanto al consumo, en cuanto al negocio como tal, creo que sigue siendo la naturaleza y la esencia es la misma, ¿no? Es buscar hits. Uh-huh. A eso se resume. Sí, a eso se resume, esa es la esencia a nivel major, a nivel, ojo, porque podemos estar hablando de diferentes mercados, o sea, territorios, lo que para nosotros es un hit en otro lugar puede que no, hay hits globales, obviamente, y un hit pues por lo general es global, pero depende, ¿no? Porque también hay muchos nichos que son muy grandes, en cada territorio se consume algo diferente, entonces es muy amplio, pero el negocio como tal, pues es un negocio de derechos, ¿no? Que sabemos que se divide la parte fonográfica, la parte autoral, de ahí se desprenden otras cosas, pero bueno, volviendo un poquito a estas rupturas y tal, pues yo creo que la inteligencia artificial ahora es otra ruptura fuerte que hay y que hasta ahora estamos como... No. ¿Y tú sientes que la inteligencia artificial ya ha permeado en la industria? No, aún no, y creo que todavía falta un poco, o sea, creo que todavía no nos hemos adentrado en eso. Sin embargo, pues ya están ocurriendo cosas, ¿no? O sea, ya YouTube está trabajando en eso, Universal hicieron una alianza para este tema de inteligencia artificial y pues sin lugar a duda va a jugar un rol muy importante este avance o cambio digital y en el negocio como tal. David, ¿y el Atmos? Bueno, el Atmos no estoy tan familiarizado. Sé que ya varias gente está produciendo así, ya están sacando música así, pero bueno, yo creo que también son cosas que están tomando tiempo. Sin embargo, mira, por ejemplo, el tema de los vinilos. O sea, es un formato de hace cuántos años y se está retomando en ciertos países, sobre todo en Europa. Es un formato caro también. Es un formato caro, pero es que es el clásico, ¿no? Y es además como es como ese rango, ¿no? El espectro, tú como ingeniero. Sí, eso dice como que son es volver el vinilo a lo tangible. Tiene unas frecuencias también más amables al oído. Yo digo que humano. es volver a lo tangible. Exacto. Porque es volver a tener una pieza en la mano. Exacto. Y el disco en la mano, porque eso y ya... poder ver la carátula en grande, Claro. ¿no? O sea, un LP tiene su tamaño, que será como 50 por 50 por ahí, no sé. Entonces pues el Atmos, pues bien, pero no sé, como que falta ver qué pasa. Como que pasen unos años, igual con la inteligencia artificial, que eso sí va a generar, yo creo que muchos cambios, pero todavía es muy incierto. Pero muy ya hubo un desconocido el fenómeno tema. de un man que le sacó una canción a Bad Bunny con inteligencia artificial. Sí, yo lo ¿no? vi, yo... Y ahí hay un pedo legal, Sí, como yo escuché eso. de quién es, cómo es. Pues sí, o sea, hay opiniones al respecto de que digamos, no es que sea, no va a ser positivo, otras que dicen que va a ser positivo. Yo creo que en la medida en la que el hombre lo sepa usar, Si se regule bien. y se regule bien y sepa sacarle provecho y mantenerlo bajo unos valores universales o unos valores, yo creo que pues a nivel en la industria de la música, ¿no? puede funcionar en pro, ¿no? O sea, como todos los cambios, es que pues Sí. antes cuando empezaron entonces los drum machines, entonces ¿qué? Pues ahí cambió todo, pero al contrario, eso le sumó. Se le sumó, claro. ¿No? Llegó YouTube y todo el mundo se asustó. Uy, no, esto es tenaz, el derecho de autor, tal. ¿Y qué? Al contrario, digamos, ha beneficiado a mucha gente, se puede esparcir el conocimiento, las ideas, la música, y todo está, de todas maneras, hay un copyright que obviamente a nivel de revenue, el streaming es muy difícil y ahí también hay muchas problemáticas porque pues el tema de los porcentajes de las tortas, de quién se lleva qué de la torta, pues
es complejo y para el músico independiente es difícil. Entonces, no sé, pero estos cambios de todas maneras han abierto puertas, posibilidades y yo creo que con la inteligencia artificial, si se logra regular y hacer buenos y las grandes corporaciones, vamos en pro de generar tecnologías que regulen y que nos ayuden también en la creación y desde la parte artística y financiera, pues súper, ¿no? Sí, yo pienso, o sea, así como pensando, según lo que decías ahorita, como pensando en retrospectiva, o sea, igual los cambios que han venido a la industria, o sea, por ejemplo, en los 90s empezó el Napster y las redes P2P y bueno, toda esta vaina del streaming luego vino, bla, bla. Igual la industria ha sabido cómo adoptar todo y como que en este momento todo está legal, hablándolo en términos, menos por ahora la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos, por ejemplo, los Grammy ya dijo, no voy a aceptar cosas que sean de la inteligencia artificial. ¿Cómo saben que es de inteligencia artificial? No tengo ni idea. Sí. Pero, o sea, digamos que es como una institución de la industria, una institución grande, ya dijo como no, por ahora. Pero entonces, Por ahora, claro. ahora hay que ver cómo integramos esa Claro, vaina para sí. que todos podamos seguir comiendo. Es que es lo que tú dijiste de los instrumentos virtuales. Entonces, como, oigan, ¿cómo Claro. así? Entonces ya no van a ser cuerdas reales, ya no va a Sí. ser un baterista real. No, pero es que eso permite que haya más música, que se creen más cosas. Y digamos que de pronto no es el deber ser del asunto per se como tal, pero puede abrir la oportunidad a nuevas formas de creación. Y si hay nuevas formas de creación, también hay ecosistemas de consumo y ahí la industria tiene que entender cómo Exacto. va a validar ese tipo de productos, cómo va a validar ese tipo de creación y pues que finalmente todo el mundo va a consumir. Es Sí. que tal vez no estamos, porque es que hace hace 20 años, ¿cómo escuchábamos música nosotros el MP3 por ahí? No, yo creo que... O en CD. Sí, claro. disco, O sea, yo comprar tenía, muchos CDs. yo tenía MP3, pero se en saltaba. CD. Y en Discman, yo me acuerdo un Discman. Yo que le tenía dio un MP3. Discman también. Claro. Claro, 20... Y Walkman también. O sea, hace, Walkman de hace 20 cassette. años decía, yo tengo un CD que tiene 700 megas de espacio y le puedo meter no sé cuántas canciones. Uf, tengo 500 canciones acá. Y 20 años después, tengo todas las canciones Exacto. habidas y por haber aquí, ¿cierto? Sí. O sea, la videollamada para mí era un concepto todo futurista, así como, Claro. y uno decía, el videoteléfono que tienen los Los japoneses. supersónicos. Sí, eso, claro. Exacto. Y hoy en día tenemos, bueno, toda esta situación. Entonces imagínense en 20 años, imagínense en 10 años, en dónde vamos a estar. Sí. Y estas cosas no tienen que verse como algo negativo y destructivo. Sí, hay cosas que se van a reemplazar, pero de pronto se pueden crear nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades para que las personas que están escuchando el podcast, las personas que están viendo documentales como David en algún momento lo vio y estén empapándose de todas estas tendencias de la inteligencia artificial, del audio espacial, de lo que está ahorita cambiando, que son brechas pequeñas, pues aprovechen y experimenten desde ahí a ver qué pasa. Sí, eso es real. Sí, ese es mi punto y yo creo que ahora este es otro cambio fuerte, ¿no? Desde lo que Sí. tú decías, desde Napster, ese fue un cambio muy fuerte. Sí, claro. Uy, eso Ese fue un una cambio bofetada. brutal y entonces ahora este es como la otra etapa. Sí, Pero- oye, sí, o sea, como que, digamos, en sucesos que han partido a la industria musical, Napster, y yo creo que ahorita la La inteligencia inteligencia artificial. artificial, claro, Totalmente. claro. Entonces, pues esos son como los cambios que yo he visto. Sí. Realmente lo otro, bueno, es la esencia sigue estando, ¿no? La música, los conceptos, los géneros, eso sí, en la parte musical, pues, Igual, digamos, aunque la inteligencia artificial, digamos, tenga o tome un protagonismo, esa inteligencia por ahora, o no sabemos, no se mueve sola, necesita el input de un humano Claro. para hacer cosas. Claro. Entonces, Bueno, y en sigue el existiendo el factor En el humano. éxito del asunto está en que no se mueva sola, ¿sí? O sea, que más adelante, sí, porque esto puede ser dos caminos. Puede que alguien nos esté escuchando diciendo como, uy, antes de que se armara el mierdero, o ahorita diciendo, sí, pues se reguló efectivamente y se convierta en un acceso o en una facilidad para nosotros. Y eso resignifica mucho el acceso al conocimiento, por ejemplo. Entonces, alguien muy tradicional podría decir que mierda porque ya no vamos a poder, la gente no tiene que aprender nada o la gente no tiene que aprender algunas cosas, pero pues si yo accedo al conocimiento de una manera, puedo tener más tiempo o más capacidad de poder generar otro tipo de cosas, otro tipo de creaciones. Pues a mí me parece interesante, pero Sí. chévere
ver y saber que desde ese lado de la industria musical deben estar generando debates y reflexiones un montón alrededor de eso. Y negocios. Sí, claro, y negocios. Sí. A la final todo mueve, ¿no? Eso mueve un montón. Todo se resume a billete, porque el billete mueve el mundo y todos necesitamos comer y pagar las cuentas. O sea, eso es así. Yo tengo una pregunta en cuanto al Atmos y la relación con la industria. O sea, tú como AIR, como que sientes que se estén buscando productos en Atmos o da igual. O sea, o si vienen Atmos la es verdad, como, yo bueno. siento que no tanto. O sea, es como un plus ahí. Yo hace un par de días hablaba con alguien que trabaja en una distribuidora reconocida y me decía que cuando llegaba un producto con la mezcla en estéreo, cuando llegaba el producto con Atmos, dentro de esa distribuidora se le daba prioridad al producto con Atmos para playlist y para cierto tipo de cosas. Entonces, de pronto, en esa parte donde tú estás trabajando como AIR, de pronto no, pero probablemente si estuvieras en esa parte de la... creo que dijiste que el enfoque era editorial, ¿sí? Ahorita estoy en el editorial. No mentiras, pero entonces en el discográfico. En el discográfico. Sí, lo que pasa es que, digamos, desde la parte editorial yo he estado más... En este proceso de AIR editorial no ha sido solo eso, ¿sí? Yo ahorita lo que yo he aplicado es lo que les decía, es un poco más pensar en el macro del negocio de una compañía, ¿sí? Yo, digamos que estoy a cargo de la región, de Colombia y de región Caribe, de esta compañía. Entonces me ha tocado salirme un poco a pensar en otras cosas, ¿no? En cómo darle vida a una compañía, en cómo sacarla adelante. En abrir me he alejado mercado. un poquito de la parte, digamos, artística. La parte editorial la tengo en el sentido de que me gusta mucho escuchar música, traer música a la mesa, que esa música y los compositores de verdad se vean beneficiados por su trabajo, ¿no? O sea, que ganen dinero con esto, que es el propósito, es usar la tecnología para que los compositores, los artistas no pierdan un centavo del ecosistema digital. Entonces yo estaba enfocado en darle vida a a este proyecto, a esta marca acá en Colombia, obviamente con un gran equipo, ¿no? Con grandiosos directores que me han permitido expandir mi conocimiento y también mis capacidades, pero entonces he estado enfocado más en el negocio como tal de hacer crecer la marca. De hacer crecer la marca, pero con un sentido, ¿no? Uh-huh. Y para eso pues hay muchos factores, está todo esto, pero en cuanto a la Atmos, o sea, trabajamos distribución, pero yo nunca he estado en la parte operativa, en esta etapa de mi vida no he estado muy en la parte operativa, técnica, sino más en la negociación, en el AIR artístico y en la parte ejecutiva del negocio como tal, de articular diferentes procesos de una compañía editorial y bueno, pues también de YouTube, ¿no? Que somos... David, yo tengo una pregunta para las personas que están escuchando y conociendo pues tu historia y tu perfil y quieren ser AIRs. De pronto, ¿quiénes nos escuchan a nosotros? Estudiantes de ingeniería de sonido, estudiantes de música, de producción musical. Sí. ¿Qué recomiendas tú para que se acerquen un poco a esta cuestión del AIR? Desde un enfoque muy general, no tanto como... O bueno, no sé si quieras hacer recomendación por los enfoques que mencionaste. Pues a ver, esa pregunta es como muy amplia. Yo creo que lo importante es la música. Para mí es la música, ¿sí? Para mí es la música desde la raíz, ¿sí? Como que ya sí está eso y hay un interés por la industria, por los negocios, por todos estos procesos, pues es investigar, no sé, es empaparse, ¿no? Escuchar mucha música de diferentes lugares del mundo, leer, estudiar, prepararse, tocar. Para mí ha sido vital tocar. Sí, claro. Tocar para mí es... Claro. O sea, tú lo vives desde la oficina y lo vives desde el escenario, siendo un músico con tu proyecto musical. Exacto. Yo tengo un trabajo de oficina que me encanta porque también me gusta y me ha ido muy bien y lo disfruto y cada vez aprendo cosas nuevas y eso me gusta. Pero desde la parte musical, de estar en una tarima, de tocar, de tener bandas, de sentir lo que es tocar, o sea, sentir la música, para mí, pues, ese es como el motor. De ahí los negocios y todo, chévere, también me encanta, pero no sé si respondo a tu pregunta. Sí, está bien, claro. O sea, es que el interés se convierte en algo fundamental para
para uno encontrar el camino sobre algo que uno quiere. Claro. ¿Sí? Yo recuerdo muchísimo subir hacia el estudio C de Audiovisión, ahí hacia arriba, aquí ahí es donde vi una clase de mezcla en la Universidad del Bosque, y ver a Susana Cifuentes sentada en la cafetería, que eso sí es una amiga de nosotros acá, leyendo un libro de Music Business. Sí. Y hoy en día Susi trabaja en una distribuidora y tiene ahí funciones un poquito de AR, como medio junior dentro de la distribuidora, pero claro, es lo que tú estás diciendo. O sea, oiga, si le gusta, pues busque, consulte y empápese. Exacto, es que uno es el único que, o sea, uno tiene la responsabilidad, ¿no? De lo que pase con su carrera y dónde la quiera llevar. Lo mío fue una búsqueda personal siempre y muy, sí, como muy interior, ¿no? Y yo te pregunto eso es porque, digamos, dentro de la academia o desde la academia hay mucha valoración por lo técnico todavía, ¿sí? Dentro de la parte de producción. Yo me imagino que tú tuviste que haber visto técnicas de grabación, Claro, mezcla y todo eso. Todo eso. Y de pronto esa parte de hablar de la industria musical no es tan taquillera con los chicos al principio porque todo el mundo quiere o tocar o todo el mundo quiere grabar y mezclar y esto, ¿sí? Esas preocupaciones empiezan a aparecer después. Claro. Entonces, ya como que yo soy ingeniero de sonido también, Miguel también, nosotros conocemos un camino como, bueno, pues chino, si quiere grabar, pues váyase a un estudio, sea asistente, y desde ahí de ser asistente puede pasar a veces a hacer algunos turnos, y ahí hay un camino como de una mentoría que empieza a pasar, pero por eso te preguntaba a ti, más o menos cuál podría ser ese camino, pero claro, me imagino que parte por ese interés y estar pendiente de las oportunidades para poder pues tomarlas. Sí, claro, es eso, es una búsqueda, estudiar, es también una parte importante, la parte del network, ¿no? Obviamente, de estar pendiente de muchas cosas que están pasando alrededor en la industria, de eventos, de hablar con gente, de conocer, ¿no? Personas, de viajar, de moverse, de estar en esas dinámicas, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso, lo que te digo, pues ya les conté un poco mi carrera cómo fue y es un conjunto de muchas cosas. Bueno, David, todas estas cosas que nos cuentas de la parte de AR también son muy importantes, pero yo sé, porque ahorita fuera de micrófonos nos contaste que tú estás activo también como músico, ¿no? Entonces es chévere saber que alguien que estudia música o que estudia algo y se mete dentro de la industria musical y se mete dentro de toda esta parte de las corporaciones, no deja como esa parte de hacer música, ¿no? Entonces ahorita nos contabas como un poquito algo que tienes con tu banda. Cuéntanos en qué estás en estos momentos con la música. Bueno, en estos momentos yo tengo 2 bandas. Y bueno, pues ha sido chévere porque tengo una que es de rock y otra fusión latina, bueno, tiene de verdad varios géneros y ha sido, bueno, es digamos, como que he visto 2 facetas, ¿no? Como las 2 caras de la moneda, como la parte corporativa del dinero, de lo mainstream y este lado de independiente en Colombia, que sí, pues, ¿no? En Latinoamérica y son contrastes, pero pues eso lo hace todo más interesante y más divertido, ¿no? Tocar con una banda que de pronto, sí, no está firmada por un sello, no hay presupuesto, no hay anticipos, no hay un equipo de marketing detrás promocionándote o invirtiendo en las grabaciones y demás. Es muy interesante pues porque se vuelve uno creativo y empieza uno es un proceso también más de amistad, ¿no? Como de crear esos vínculos y dinámicas artísticas y colaborativas y de amistad, ¿no? Y de arte, de tocar de verdad bien y de hacerlo bien. Eso es puro alimento, ¿no? Además, yo creo que también tiene que ser algo muy interesante para uno como músico independiente. O sea, porque piénsalo antes del trabajo como de AR y de todo este conocimiento que tú tienes, ser músico independiente sin ese conocimiento es todavía más jodido, güey. Claro. Sí, claro. O sea, ese conocimiento que tú tienes, ¿en qué ha servido, no? Claro, le permite gestionar, porque son competencias de gestión también, y le permite a David también aportarle a su música otro tipo de salidas y otro tipo de trabajo. Sin embargo, o sea, yo siento que yo he sido un poquito, he puesto, y es raro, o sea, creo que una vez un primo me decía, oye, pero ¿por qué tú no aplicas todo esto en tus proyectos? Yo digo, porque para mí y es raro, yo sé, o sea, es muy raro porque
pero ha sido como un espacio diferente, ¿no? Como que no estoy pensando en Un poco de la desconexión. plata, no estoy pensando o sea, yo lo hago porque de verdad me encanta, ¿sí? Entonces como que desconecto, sin embargo, claro, yo hablo mucho con mis amigos de bandas, músicos, y hablo del negocio y en los proyectos, miren, ¿no? Tal vez por este lado, por el otro, pero trato como de no poner presión, doy, digamos, mis puntos de vista, Ajá. aportes, pero sin enfocarme mucho como en qué es que yo quiero que estaba, o sea, quiero que las cosas sean un poco más natural, ¿sí? Como si yo no es una forma mía de ver las cosas, como de un respeto también hacia la música y hacia lo que tocamos. Y yo creo que el fin también es otro, ¿no? En ese sentido. Como les dije, es el arte y tocar. Hicimos una gira nosotros mismos con la banda con la que estoy tocando y estuvimos en Europa tocando casi por 2 meses. Con la banda de fusión, ¿sí? Sí, de fusión. Creo que recorrimos 7 ciudades de Alemania, tocamos en Praga, tocamos en Madrid, pasamos por muchos lugares y todo fue autogestionado, autogestionado. Entonces, eso tiene otro valor, ¿no? Claro. Tiene un valor especial, Claro. ¿no? Y las experiencias y ver también, digamos, nuestra música, cómo funciona en otros continentes. Si eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tal es la acogida de la música latina en Europa? No, O sea, pues, esa fusión y... claro. Donde más tocamos fue en Alemania. Y lo que puedo decir es que es un nivel cultural muy diferente al nuestro en cuanto a que el arte se aprecia de otra manera y la música se aprecia de otra manera. Entonces la gente está dispuesta pues a recibir la música, ¿sí? A pagar, a disfrutar, a bailar y se aprecia mucho y creo que tenemos una riqueza musical impresionante acá. De verdad que tocamos música colombiana, fusionada, o sea, de todo y la gente allá solamente bailaba. Qué Muy chimba. interesante, pero bueno, es eso, ¿no? Como ¿Y la banda de rock? ¿Qué rock es? la banda de rock, pues, se llama Triple Moral, ¿no? Y esta banda la empezamos en la pandemia. No había nada, o sea, estábamos todos encerrados y vivíamos 3 amigos, Ramito, Johan, muy cerca, teníamos donde Ramito había un estudio, Ramito Records. sí, y ahí empezamos a trabajar todo ese tiempo de pandemia, Y hacer a canciones. hacer canciones, a componer, y bueno, sí, sacamos varias, digamos, fue muy difícil tocar, ¿no? Lo diferente con esta banda es que, bueno, hemos podido tocar salir. Acá en Bogotá hemos dado muchos toques, duramos un año que cada 2 días teníamos toque Qué chimba. en Bogotá, mucho movimiento, muchas historias y pues con esta otra fue grabar porque estamos en pandemia, sacar todo digital, súper frío, súper raro. Entonces se volvió pues más como una banda de amigos y de sacar música, de componer y de grabar, y la otra banda de tocar en vivo. Ok, Sí, claro. chévere. Entonces componen, graban y publican. y ya, sí, no hemos tocado tanto, ojalá, bueno, la idea es seguir y buscar ya festivales y todo este tema, pero con la otra banda, con Sonorama, sí tocamos muchísimo en vivo, muchísimo. Entonces, sí, pues en eso estamos. David, qué chévere todo lo que nos contaste y muy interesante el perfil de traerte al podcast, porque en serio, ahorita fuera de micrófonos, pero sí, ¿será que sí? Claro, nos has contado unas cosas increíbles, nos has contado algo que no habíamos tenido una IR. Bueno, Pablo Matices había trabajado en una IR como IR en Sync un tiempo, si no estoy mal, pero no habíamos tenido una IR con una experiencia como la tuya, que nos cuentes toda esta parte de esos enfoques que tiene ese puesto en la industria musical y también conocer un poco de tu proyección como músico y como intérprete dentro de las dos bandas que tienes. David, para las personas que te están escuchando y quieren de pronto contactarse contigo, ¿cómo se podrían contactar? ¿Cómo son tus redes sociales? Bueno, sí, claro. Mira, en Instagram, david.snt. Ya hay cualquier cosa, ellos te Cualquier podrían cosa, claro. contactar. Por ahí o que por que otro medio. Claro, pues es que normalmente Sí. hablamos del Instagram porque ese Del es como Instagram, el... sí, david.snt. Porque ahorita como que todo el mundo se contacta por ahí Sí. y es como el portafolio y el contacto como más rápido. Entonces, chévere, pues si de pronto alguno de las personas que nos están escuchando y se quedaron aquí hasta el final del episodio, están interesados en conocer un poquito más sobre David y sobre el trabajo que hace él, pues ahí se pueden contactar con él. Recuerden que pueden seguir al podcast como @el podcast resonante. Pueden seguir a Oscar en Instagram como Como Oscar Pinilla-R.
A mí me pueden seguir como @MiguelMoraba. Pueden seguir a Susana Cifuentes como @susai_cs, que nos ayuda con las redes sociales del podcast. Y queremos agradecer especialmente a la Universitaria Agustiniana por hacer el sponsor de este episodio. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Chao. 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 Adiós.